Bueno, os voy a hablar de mi trabajo sobre la película Backbeat. Para mi trabajo escogí la escena en la cual Stud le mete un empujón contra un muro y le provocan un tumor en el cerebro. Este tema lo voy a enlazar con los boxeadores, que se producen lesiones neurológicas irreversibles en el cerebro y en más partes del cuerpo. Bueno, el boxeo consiste en dos hombres o dos mujeres con fuerte musculatura que se golpean repetidamente en la cabeza hasta conseguir la victoria. Y a diferencia de una fractura de muñeca, los daños cerebrales son permanentes y peligrosos. De acuerdo a investigaciones de la cadena de noticias BBC, los síntomas de tales lesiones afectan a zonas neurológicas como la zona del habla, disminuye el tiempo de reacción del cuerpo e inclusive provoca pequeñas pérdidas de consciencia. Durante mucho tiempo los expertos han debatido si las repetidas lesiones en la cabeza que sufren los jugadores de fútbol americano y boxeadores, como heridas en el cráneo o conmoción cerebral, causan graves problemas neurológicos a largo plazo. La exestrella de los Chicago Bears, Dave Thurston, también muerto en aparente suicidio porque ciertas lesiones le hacían perder la cabeza, dejó una nota en la que se establecía que deseaba donar el cerebro suyo a la ciencia para el estudio de las lesiones del cerebro en fútbol americano y en el boxeo. Ese mismo estudio reveló en 2011 que el deportista sufría una enfermedad cerebral inducida por repetidos golpes llamada encefalopatía traumática crónica. Ahora, el mismo equipo de investigadores que llevó a cabo el estudio de Thurston encontró una nueva evidencia de cómo las lesiones traumáticas en la cabeza conducen a la enfermedad, cuyos síntomas pueden incluir pérdida de memoria, depresión y demencia cerebral. Los científicos estudiaron 85 cerebros donados de hombres de entre 17 y 98 años, que incluían 64 atletas, 3 veteranos de guerra sin antecedentes deportivos y un individuo que se había lesionado a sí mismo al golpearse repetidamente la cabeza contra la pared. Casi la mitad, 33, de los hombres habían jugado en la NFL, 1 en la Liga Canadiense de Fútbol, 4 en la Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos y 7 habían sido boxeadores profesionales. Entre las identidades que se permitió a los científicos revelar estaban varios jugadores de la NFL que murieron el año pasado, incluidos John McClane, Willie Watson, etc. La doctora Annie McKee, quien dirigió el estudio, determina que las investigaciones ya han demostrado que la CTE está asociada a los golpes repetidos en la cabeza y que se ha encontrado en atletas profesionales, veteranos de guerra, boxeadores e incluso personas que se lesionan a sí mismas. Una conmoción cerebral, que es la lesión más común que sufren estos individuos, por lo general ocurre cuando la cabeza se acelera rápidamente y se detiene de súbito. Este violento sacudimiento del cerebro puede provocar que las neuronas sufran despolarización, un cambio en su potencial eléctrico que provoca que sus neurotransmisores se disparen todos al mismo tiempo. Bueno, yo opino sobre el boxeo que si se sigue practicando se debería practicar con más protecciones, sobre todo en la cabeza y pecho. A su vez pienso que no deberían existir deportes como vale todo, que es como el boxeo pero sin ni una sola regla. Y sobre todo la UFC,
es un deporte demasiado extremo.